Voy yo. ¡Épale, Venezuela! Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 6 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Una nueva semana. Un poquito contrariados el día de hoy por las dificultades para llegar acá a la estación, a la sede, a los estudios de Radio Rumbo, porque hay buena parte de la avenida Francisco de Miranda bloqueada, cerrada, porque está previsto un evento, una manifestación y un espectáculo, entiendo que musical, a las puertas del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que queda aquí a una cuadra de la sede de Radio Rumbos. Gente vinculada fundamentalmente al oficialismo que vienen a manifestar en favor de la paz, contra la guerra, contra una intervención militar norteamericana en nuestro país. Bueno, lo cierto es que eso ha dificultado en buena medida los accesos al lugar, pero aquí estamos, en Radio Rumbo, en la sede de Radio Rumbo, para cumplir con este compromiso de todos los días en ejercicio de nuestra profesión. Por cierto, no me he puesto el micrófono, no le he dado el micrófono al invitado. Nuestro invitado el día de hoy es un dirigente sindical muy apreciado, muy reconocido, muy prestigioso por sus luchas consecuentes en favor de los intereses populares, en favor de los intereses de los trabajadores. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias Mario por la invitación. Siempre, un gusto tenerte. Siempre tío. Consecuente con la clase obrera, la clase trabajadora venezolana. Así es. Por cierto, mañana, Pablo, hay una jornada mundial, que se denomina Jornada Mundial sobre el Trabajo Decente. El trabajo decente. ¿Cómo es eso del trabajo decente? Me gustaría que tú nos lo explicaras. ¿Cuál es el concepto del trabajo decente? Más allá de que, bueno, ciertamente todos los trabajadores hacemos un trabajo decente. Ahora, las remuneraciones, las condiciones en que lo hacemos, seguramente son las indecentes, pero el trabajo en general, esa labor cotidiana, ese trabajo, esa mano de obra, ese esfuerzo intelectual que se realiza cotidianamente, a mí me parece que es un esfuerzo decente. Pablo. Sí, estos son términos que se utilizan a través de la Organización Mundial de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. De Trabajadores, pues ellos han promovido este tema del salario decente en el mundo, y significa salario suficiente, seguridad social. Yo hablo siempre de la seguridad social integral, pues que proteja al hombre mientras está activo y cuando pasa a ser un trabajador pasivo, o sea, jubilado. Tiene que ver también con estas cosas, del paro forzoso, o sea, todo lo que engloba el ingreso y condiciones de los trabajadores en sí. Y se celebra todos los 7. Por ahí vi una convocatoria que está realizando la CTV para mañana. Para una rueda de prensa. Una rueda de prensa, sí. Con la Asociación de Profesores de la UCB y algunas otras organizaciones sindicales. Eso creo que es bien, o sea, creo que es un acto que debe hacerse permanentemente, más en Venezuela, que sabemos que tenemos grandes dificultades con este tema de los beneficios laborales que le corresponden a los trabajadores. Como yo siempre lo he dicho, pues, y que en forma de facto, se dejó el salario totalmente rezagado, se establecieron las políticas de los bonos, y no solamente es el sector público afectado, sino también el sector privado. Entonces, ante este hecho, creo que hace falta un pronunciamiento de este tipo, donde todos debemos estar de acuerdo a fin de reclamarle al gobierno que se busquen soluciones a la crisis que viven los trabajadores venezolanos. Ok, sobre este tema, Pablo, vamos a hablar muchísimo esta tarde. Sin embargo, me gustaría que antes de entrarle al tema específicamente laboral, hablemos un poquito de la situación global del país. Esta situación
Bueno, estábamos hablando de una movilización que va a tener lugar dentro de poco aquí en la avenida Francisco de Miranda, contra esta amenaza que está situada en el Mar Caribe, que el gobierno ha estado denunciando, que además ha significado mucha preocupación de parte de quienes vivimos en este territorio, porque ciertamente que no queremos que haya guerra, pero sin embargo, curiosamente, mientras se dice que estamos ante la posibilidad de una guerra, estamos también en Navidad. El gobierno decretó la Navidad a partir del 1 de octubre. Entonces, ¿en qué situación real estamos? ¿Cómo están viendo los trabajadores, el liderazgo sindical, la coyuntura de nuestro país? Bueno, fíjate, en el caso del liderazgo sindical seguimos dispersos, pues. Distintas opiniones, divididos. Yo, por cierto, me invitaron a un acto de los trabajadores, en este caso afectos al gobierno, una invitación, yo acudí gentilmente porque yo voy a ir a todos los espacios que me inviten. Quien me invite. Todos los necesarios para buscar soluciones y para abrir camino, precisamente para hablar de los temas de los trabajadores. Y entonces el otro sector, sobre todo el de AD de Ramos Ayú, entonces me anda tirando cosas. Y entonces entramos en ese camino donde si tú acudes a cualquier cosa, un polo te criminaliza o si no el otro. Y eso es lo que estamos viendo. Por cierto, yo vi un video muy bien hecho por parte de Vladimir Villegas y yo creo que tenemos que ir hacia el reencuentro de todos, hacia la reconciliación, hacia la búsqueda de la paz. Yo particularmente, Mario, y lo digo aquí en cualquier escenario, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en el Mar Caribe. Eso yo lo rechazo categóricamente. Si no le gusta a alguno, yo tengo derecho a pensar como me dé la gana. Y cada quien tiene derecho a pensarlo. No estoy de acuerdo, más mi formación no da para ese tipo de acciones, menos que desde un dron se le dispare a unas lanchitas, porque son unas lanchitas. Misiles, una cuestión totalmente asimétrica cuando una lancha esa se puede capturar. Los que van ahí se pueden capturar. Entonces, claro, también hay que colocarse en los zapatos de otros. Que son narcotraficantes, tienen derecho a ser juzgados. Todo el mundo tiene derecho a ser juzgado. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Entonces, este tipo de acciones en el ámbito político, o sea, el tema es, yo tengo que llegar al poder como sea. Eso, por supuesto, nos ha causado ya 26 años en el esquema de la confrontación, donde los grandes perjudicados han sido los que menos tienen. Y por supuesto, no voy a dejar de señalar mi crítica constante al gobierno, que lo he hecho. ¿Por qué? Porque hay políticas en las que yo no comparto, pues, y las digo, y las señalo, porque debemos ir hacia la amnistía general, hacia un acuerdo democrático nacional, hacia la búsqueda del encuentro. Tú sabes que yo en estos días conversaba precisamente con compañeros, porque me la llevo muy bien con todo el que puedo. Hablábamos de aquella época en el gobierno de Jaime Lucinchi, cuando, creo, no recuerdo el año, pero fue por allá a finales de los 80, que pararon el Caldas, el gobierno colombiano, en el Golfo de Venezuela. Y yo era opositor de los ADECO, y muchos de nosotros éramos opositores. Pero en ese momento yo dije, no, si estos carajos nos quieren quitar, o disculpa la palabra, parte de lo que ya nos han quitado. Oye, yo voy a defender mi soberanía. Y la defensa de la soberanía es parte de la Constitución. Si yo reclamo el artículo 91 que se cumpla de la Constitución, si yo reclamo el 80, si yo reclamo derechos humanos, yo tengo que hacer valer la Constitución. En los estatutos de los sindicatos establece la defensa de la soberanía. Eso no significa que yo estoy defendiendo a nadie. ¿Ves? Eso yo lo quiero dejar muy claro, porque siempre quieren utilizar el hecho de que uno acompañe, digamos, este tipo de acciones, con la descalificación que existe. Pero los que te descalifican, ¿quiénes son? Los que quieren el apoyo de todos para llegar al gobierno. Entonces, como yo me anoto
con el que me descalifica, con el que me persigue por las redes, con el que dice que yo tengo que pensar como él, a juro. ¿Cómo? Entonces uno entra en un camino, digamos, donde, bueno, simplemente hay que mantener las posturas que uno tiene y por supuesto yo lo digo, yo no tengo, y lo digo en cualquier escenario, seré crítico, diré las cosas que me salgan del corazón, correré los riesgos que tenga que correr, pero yo no puedo apoyar asesinatos en el Mar Caribe por una potencia extranjera, no puedo apoyar lo que pasa en Gaza, no puedo apoyar lo que pasa en Ucrania, o sea, no puedo apoyar que en Venezuela la muerte la tengamos ahí cerquita porque la promueven otros y la mayoría de las que promueven este tipo de acciones no viven en Venezuela. Sí, yo comparto ese criterio contigo. Y digo lo siguiente, para también decir algunas cosas a propósito de este tema. Lo importante es actuar con justicia, desde mi punto de vista, ser equilibrado en los juicios. Por ejemplo, si uno reclama que el gobierno norteamericano, digamos, respete el derecho a la vida y el debido proceso de estas personas, aun cuando fuesen delincuentes, me refiero a las personas que fueron asesinadas en el Mar Caribe, bueno, también hay que pedirle respeto a la vida, a los derechos humanos y al debido proceso a quienes están aquí en el Venezuela ejerciendo el poder, porque de eso se trata. Hay que reclamarle coherencia a todas las partes, que haya una posición absolutamente vertical frente a todos los temas y no que, bueno, lo que hace el gobierno norteamericano es malo, lo que hace el gobierno venezolano es bueno, o al revés, lo que hace el gobierno venezolano es malo, pero lo que hace el gobierno norteamericano es bueno. De modo que en esta situación delicada uno tiene que tratar de ser muy principista. Por ejemplo, la soberanía nacional, indiscutible, hay que defender la soberanía nacional, como también hay que defender la soberanía popular, el voto de los venezolanos. Si los venezolanos votaron de una manera, hay que respetar el voto de los venezolanos. Eso es la soberanía popular. Por eso en un escrito que yo hice ayer, que divulgué a través de las redes sociales, yo decía, así como condeno los manotazos contra la soberanía nacional que amenaza nuestro territorio, también condeno los manotazos que aquí internamente se han dado a la soberanía popular. Bueno, este es un tema complicado, pero estamos ante situaciones de riesgo, ciertamente, Pablo. Sí, situaciones de riesgo, situaciones que no nos dejan progresar, porque el país necesita entrar en el camino del entendimiento, del diálogo, indistintamente de las cosas que hayan pasado. O sea, yo creo en la paz. Y sí, yo comparto contigo que hay que respetar la soberanía popular, pero la forma es que entre los venezolanos tenemos que buscarle solución a nuestros problemas. No puede venir otro. Yo he visto críticas, ejemplos, bueno, ¿por qué la relación con Cuba, con Rusia, con otras potencias? Bueno, entonces yo voy a buscar a los gringos para poder competir contra el gobierno. Ay, ¿por qué el gran movilizador en este momento es el gobierno? El gobierno está en la calle. ¿Y qué pasa con el liderazgo nuestro? Te pueden alegar muchas cosas, pueden alegar todo lo que quieran, pero la gran mayoría está afuera, viviendo en el extranjero, y entonces se ponen bravos contigo y te criminalizan, porque tú no dices lo que ellos dicen desde allá. Eso está pasando en este país. Efectivamente. Está pasando, y entonces resulta ser que todas esas cosas que tú dices, se dicen. A mí me invitan a una reunión en cualquier espacio que me han invitado, y yo digo mis cosas. Tal cual. Y las digo, hermano. ¿Y a quién se las digo? Bueno, se lo digo a gente del gobierno, se lo digo también a gente de la oposición. Y uno hace las críticas, pero el camino de búsqueda, ejemplo, ¿cómo salieron en estos días un grupo de compañeros, que entre los compañeros estaba Américo de Gracia, que es amigo mío, que yo no lo voy a negar, que es mi amigo de toda la vida, que militamos años en un partido,
y salió Gorka Carnevali, también amigo mío. ¿Cómo salieron? Porque se habla. Entonces tenemos que entrar en el camino de la necesidad de que hay forma. Mira, Mandela, que todo el mundo lo admira. Todo el mundo admira a Mandela. Tú le dices a cualquiera, inclusive a los radicales, ¿tú admiras a Mandela? Sí. Bueno, pero Mandela cambió cambió el voto ante la violencia. O sea, se dijo, vamos a elecciones, vamos a votar, y mandó a paralizar la violencia. Y cuando vemos las transiciones en el mundo, que son muy bien estudiadas por muchos, vemos que el camino ha sido, inclusive que gobernantes como Mandela, entonces, ¿gobernó con quién? ¿Cómo era? Creo que era de Klerk. Sí, de Klerk. Ajá, pero también lo vemos en Polonia, con el dirigente sindical. Jaruzelski era el presidente. Lo vemos en Chile. Y Walesa era el dirigente sindical. Lo vemos en Chile. Y fíjense, en Chile hay algo muy curioso. Porque en Chile cuando hubo el plebiscito, que fue el comienzo de una transición, la campaña fue ya viene la alegría, no fue te voy a cortar la cabeza, sí, te voy a liquidar, te voy a tal cosa. No fue eso, al contrario, fue unas palabras que le llegaron al corazón a todo el mundo y todo el mundo se empató en ya viene la alegría. Pues. Ahora te pregunto algo. Fíjate que los voceros del gobierno dicen que estamos ante una situación en la que debe unirse la nación frente a la amenaza extranjera. Y ponen como ejemplo el caso de Cipriano Castro, cuando naves británicas y alemanas se posaron frente a las costas venezolanas a presionar al gobierno venezolano por unas deudas que tenía el Estado venezolano. Bueno, ponen como ejemplo el hecho de que José Gregorio Hernández, el Mocho Hernández también, que estaba preso, salió en libertad y hasta se alistaron para defender la República. ¿No te parece que también el gobierno debería poner en libertad a todos esos presos políticos? Porque tú dices, bueno, si ponen ese ejemplo como, digamos, un modelo a seguir, ¿por qué siguen centenares de presos en las cárceles venezolanas? Bueno, centenares de presos políticos. Comparto tu apreciación en el sentido de que tiene que venir una amnistía. Así es. Una amnistía general donde de alguna forma todos esos compañeros que se encuentran detenidos, bueno, salgan. Yo tengo ejemplo. En Guayana está preso Fernando Serrano, dirigente sindical. Y está preso Fidel Brito, presidente de la CTB. De allá, Bolívar. Que tiene por cierto 80 años, enfermo de próstata. Bueno, yo solicito que sus compañeros le den libertad. Eduardo Torres, chico. Eduardo Torres. Un abogado luchador por todos esos compañeros. Yo creo que es necesario conversarlo y que le den la libertad. Bueno, hay formas, pues, casa por cárcel, algunas cosas que se consideren, deberían de ser. Y juicio justo, porque mucha de esa gente no ha cometido ningún delito. Todo con el debido proceso. Así como yo digo que esas muertes en el Caribe, porque todo el mundo tiene que ser juzgado, también digo igualmente que tienen que ser juicios justos en Venezuela. Todo eso. Ninguno de esos presos tiene lo que sí no vamos a llamar nunca es a la guerra. No vamos a llamar a la guerra. Yo no voy a llamar a la guerra porque otro quiera. Yo no voy a compartir con nadie el hecho de que vengan a invadir este país. No lo voy a compartir. Ahí tenemos, yo siempre pongo ejemplo el caso panameño. En Panamá, 3.000 muertos en el barrio El Chorrillo. Bueno, y eso está documentado. Sí, pero además después del hecho, que duró para el control del país unos 3-4 meses, bueno, de ambas partes siguieron muriendo, pues también murieron soldados norteamericanos, pues. ¿De qué queremos la muerte? Tú sabes que nosotros en salud tenemos un dicho, cuando llega un paciente a la emergencia, no tiene sello en la frente, ni es comunista, ni es de la derecha, ni es de ningún partido. Hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Así es la bomba. La bomba cuando cae, no agarra y dice, mira, estos son los de la doña, para acá, esto para acá, pues, porque la bomba la vamos a tirar del lado de los otros. No, hermano. Cuando las bombas caen, los misiles, bueno, ellos no discriminan. Bueno, fíjate, no se sabe si algunos de estas personas que andaban en esas lanchas, algunos a lo mejor eran narcotraficantes, a lo mejor no todos,
Y algunos inocentes pueden haber caído también allí sin fórmula de juicio. Entonces, ciertamente que estos hechos violentos siempre son indeseables desde mi punto de vista. Yo no quiero un baño de sangre en Venezuela, me parece que eso sería la catástrofe. Además, eso no resuelve el problema, porque muy probablemente lo que podría hacer es agravarlo. Pero bueno, los trabajadores, ¿qué pueden hacer frente a esta situación, Pablo? ¿Qué estimas tú que tú dices que el liderazgo sindical está atomizado, lo cual es verdad? Pero ¿qué se puede hacer desde el mundo sindical para tratar de frenar una guerra, de frenar hechos violentos, pero también para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, que hoy no existe? Bueno, fíjate, los trabajadores ahí están. Y valga lo que digo, pues, si lo toman como una repetición, están trabajando. Tanto en el sector público como en el sector privado, están buscando el sustento. Les aumentan el pasaje. Ahora hay una modalidad de que, ejemplo, tú compras por ahí cualquier cosa y te lo quieren cobrar a precio, imagínate, a otro dólar que así apareció, que 280, 250. O sea, y nosotros recibimos en la administración pública el pago en base al dólar del Banco Central. Al dólar del Banco Central. Inclusive cuando nos pagan, nos hacen estos pagos, nunca están a la tasa del día. Siempre un poquito menos. Sí, 3, 4 fue calculado dólares. varios días antes. Sí, porque fue calculado, cosa que también hay que buscarle solución, que nosotros proponemos que en el mes siguiente se pague la diferencia. Pero además el salario mínimo sigue siendo el salario 130 mínimo bolívares. Sigue bajando, porque Así cada es. vez que se devalúa la moneda, baja Así el es. salario. Ya es medio dólar, Entonces, casi. Y ya el mínimo no existe. Así es. Y los bonos no van a las prestaciones sociales. Los bonos, que esa es otra propuesta que por cierto la publicaron, la hizo FEDIUNE, el dirigente Antonio Suárez, que la venimos trabajando nosotros. ¿Qué decimos? Bueno, tomen en cuenta el ingreso para el cálculo del bono vacacional, tanto en la empresa pública como en la privada. Debería ser. El ingreso, cosa de compensar, así como tú de facto me quitas y congelaron el salario, se congeló, en este caso los patronos, bueno, de facto también, porque ellos dicen, no, pero legalmente yo no puedo, me han dicho a mí algunos, que no puedo legalmente, en este caso el sector privado, porque eso me causa un problema legal. Bueno, pero si de facto sí puedes quitarlo. De facto lo puedes hacer. Son también. pretextos, esos son pretextos. Pero el tema es que tenemos que buscar soluciones al problema social del país. Así. A un problema que ya tiene años, que va concatenado con el problema político. Ejemplo, vale, yo voy a ser sincero aquí desde mi corazón. Rápidamente para irnos a yo no veo que nosotros tengamos que durar 6 años más peleando, ¿vale? Peleando, porque este camino que llevamos hasta ahorita, o sea, ahí no está la búsqueda de una solución real al problema del país. No está como lo quieran poner. Si la situación es a la fuerza, si la solución es a la fuerza, eso no va a solucionar el problema del país. No sé si ya vamos a... Sí, tenemos que irnos a la pausa. Okay. Tenemos que ir a la pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso, queridos amigos, seguimos conversando con Pablo Zambrano. Él es dirigente sindical, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud. Ya venimos. Pablo, aquí seguimos en las redes. Fetrasalud, cuéntanos rapidito sobre Fetrasalud. ¿Cómo está el movimiento de los trabajadores en el sector salud específicamente? Bueno, en el sector salud... Después vamos a seguir hablando por supuesto, los grandes problemas latentes, la situación... tenemos situaciones complicadas, porque bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en Caracas, yo voy a agarrar Caracas, pues no tienen presupuesto asignado a nuestros centros de salud. Debo decir que hay buenas autoridades. Yo considero que la directora de salud actualmente es una persona preocupada. Directora de salud de Caracas, autoridad única de la autoridad. ¿Eso es del gobierno del Distrito Capital? ¿No? Sí, gobierno del Distrito Capital. ¿Es quien lo designa? No, ella lo designa. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, okay. Pero es una persona con la que se puede conversar. ¿Cómo se llama ella?
Ella se llama la doctora Hurtado, Rosalvina Hurtado. Es generala. Ajá, no es médico. Es médico, médico, y de paso es general. Tú sabes que ella es asimilada y rompió los paradigmas porque llegan hasta coronel. En este caso una mujer rompió eso. Claro, no se destaca porque por el problema, digamos, político, pero yo de verdad que eso lo resalto como un logro de la mujer, en este caso la mujer militar. ¿Qué cosas se han conquistado bajo el mandato de ella? Bueno, con ella lo primero que hay paz. Hay paz en el sector, hay paz laboral. Sí, hay conversación para buscar soluciones, se va, se conversa. También nosotros somos un sindicato contestatario, fuerte. Sí. Lo hacemos, pues reclamamos en forma constante lo que tenemos que reclamar. Porque a ella no le podemos reclamar salario, ejemplo, porque el salario depende de la plataforma Patria. Pero ella puede hacer algo o no puede hacer. Bueno, podría dar recomendaciones, pero más está en manos de la doctora Gutiérrez, Magali Gutiérrez, que es la ministra de Salud. Pero sí, los problemas cotidianos de los trabajadores, en esas cosas hay una gran relación. Y bueno, y vamos avanzando. En estos días, por cierto, celebramos en el Hospital Vargas Llosa los 2 de octubre. Le hacen un homenaje a las camareras, se hizo. Estuvo la autoridad, en este caso del hospital. Estamos trabajando en función de tratar de buscarle soluciones a otros problemas que se nos presentan cotidianamente. ¿Ha mejorado la dotación de los hospitales en Caracas? Ese es un problema que tenemos que conversarlo, porque yo no puedo decir que es que no hay. Nunca mandan lo suficiente, porque está centralizado el sistema. O sea, un director de hospital no es cuentadante, un administrador, inclusive la misma directora de salud, y esto dificulta, ejemplo, la toma de decisiones. Claro, hasta para cambiar un bombillo. Imagínate tú. Todo eso, y estas cosas tienen que ser totalmente mejoradas. Ok, vamos a escuchar a Alex. Notirumbos informa al alcalde del municipio, Diego Bautista Urbaneja, del estado de Anzoátegui, Manuel Ferreira, informó hoy lunes que la suspensión preventiva se va a extender en el municipio por 24 horas más para todos los balnearios y para el empleo de deportes acuáticos, tras el fenómeno de mar de fondo que afectó las costas de este municipio en Anzoátegui. Notirumbos informa. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva conversó hoy lunes por videoconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un primer contacto calificado de amistoso y en el que el líder progresista pidió una revisión de las sanciones aplicadas por Estados Unidos al Brasil. Ya las autoridades del Caracas, o de Caracas, la alcaldía de Caracas, hacen un llamado. Están haciendo un llamado para que detengan la construcción de ranchos y las ventas de drogas, ya que el Consejo Comunal del Cardón en Gramo Ben en Catia no hace nada por la comunidad. Informó Notirumbos, 2:32 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Pero el hombre está bien afeitado. Está muy bien depilado. La es direccional, Mario, porque direccional. Direccional, bien. Ahí. Continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque sé de la calidad profesional y la calidad humana del doctor Argenis Portillo. Tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos comentarios
en el marco de esta conversación que tenemos con Pablo Zambrano. Antes de leerlo, que lo voy a leer, voy a permitirle a Pablo que complete la idea que estaba expresando antes de irnos a la pausa, en el sentido de que una solución de fuerza, una solución violenta no es solución al problema venezolano. Claro, no puede ser una solución la fuerza, porque nadie es mocho. Yo lo voy a poner así coloquialmente. Nadie es mocho, hermano. La solución de fuerza va a traer violencia. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Así sea, yo hago nosotros llegamos al poder, hacemos el gobierno el peor. Bueno, si nosotros llegamos con votos, no tienen que quitar con votos. No pueden dar un golpe de Estado. No nos pueden quitar con fuerzas externas. Así. Entonces, cuando yo digo nadie es mocho, es porque si llegan armamentos, llegan soldados de otros países o de otro país, aquí se va a ejercer la defensa, pues. Así de sencillo. Entonces, necesariamente la búsqueda siempre será el camino del diálogo y el entendimiento, sea como sea y pase lo que pase, tomando en cuenta todo lo que tú dices, incluyendo la violación de repente a la soberanía popular, todo lo que queramos decir, pero el camino no es la violencia, y ese es el camino que hemos adoptado. Inclusive yo se lo hablo a los trabajadores. ¿Qué más debemos hacer los trabajadores ahorita? El próximo 19, bueno, la canonización de José Gregorio Hernández. La fe tenemos que utilizarla para las grandes reflexiones del país, ¿vale? Yo creo que la fe en este momento, yo estoy dispuesto y lo he dicho, y yo vengo hablándole de esto a los trabajadores, porque José Gregorio es mi compañero de trabajo, es de la salud, sí, trabajó en el Hospital Vargas, sí. y antier hablábamos todos allá en el Hospital Vargas de ese tema. Bueno, nosotros tenemos que profesar esa fe, solicitarle a José Gregorio que inclusive al lado de Dios meta su mano para que en Venezuela logremos el camino de la paz, el diálogo, el entendimiento, la no violencia, y adoptemos un camino donde la gran reflexión sea que tenemos que sacar el país adelante, el país que es tuyo, que es mío, que los que están fuera puedan volver. Ahí tienes ahorita lo que pasó. Esta mañana me llamó un amigo mío de toda la vida, se crió conmigo, Henry Briceño, mi hermano, preocupado porque ahora la Corte Suprema norteamericana le dio la razón a Trump, y resulta que entonces en ese TPS, que es un estado de protección, bueno, afecta a 300.000 venezolanos. Entonces Trump es bueno si nos viene a invadir, es bueno. Y los venezolanos que están allá, entonces allá le dicen a los norteamericanos que no pueden venir a Venezuela porque aquí corren riesgo. Y esa gente que está establecida allá, que está trabajando, que de paso realizan oficios que no les gusta hacer a los norteamericanos. El problema del migrante, inclusive cuando tú ves informes, yo estaba viendo un informe ayer de un órgano internacional, y los migrantes venezolanos y de otros países sufren trabajando por ser discriminados, por no ser oriundos de un determinado país. Todas esas cosas hay que atenderlas. Ok, vamos a leer, Pablo, los mensajes. Dice León del Valle 62: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Suscribimos este mensaje. Laura Mendoza 740: hola, buenas tardes, Mario, felicitaciones para Pablo. Qué tristeza con este sueldito, pero si gastan para los espectáculos, estoy que me jalo los cabellos. Mente Reinaldo 761 dice: saludos a los dos. Recuerdo mis días de sindicalista en el Seguro Social, en Fetrasalud, la estaba presidiendo entonces Edilberto Larriba Blanco, lo conocí por cierto. @ Méndez Reinaldo 761 dice: María Corina y su nómina de periodistas e influencers no se han pronunciado sobre la eliminación del TPS a los venezolanos, tema muy grave y de desilusión, el tema que tú estabas comentando hace un instante. Marticala 3 dice: eso es lo que está pasando, hay mucho odio en el venezolano. Una cosa es ser político y una cosa es respetar la opinión de los demás. El ser humano tiene libre albedrío, la gente tiene su derecho a opinar. Lo suscribo totalmente y estoy seguro que Pablo también. Mente Reinaldo 761 toma nuevamente la palabra y dice: hace rato Trump
anunció de otra lancha eliminada, pero no ha mostrado videos ni pruebas de que llevaban drogas. Dice Garbo 2015, y ese tipo disfrazado de militar, ¿qué cosa es esa? No, mira, él no está disfrazado de militar, tiene una camisa verde oliva, pero sí. Muéstrale ahí la etiqueta, pero esto es el color, pues, pero no. Tú te vas a vestir de miliciano si hay una cuestión aquí militar, si hay una invasión. Bueno, hermano, por lo menos tiene esa camisa. Por lo menos ya con esta camisa estoy adelantado. Ok. Vuelve a tomar la palabra León del Valle 62 y dice algo dirigido a ti, Pablo. El 1 de mayo disolviste a los trabajadores alegando que habían detenido a otros trabajadores y no era verdad. Yo estuve allí y dice, para la reflexión, ciertamente pasó algo ahí. Mira, fíjate cómo es la cosa. Pues claro. El 1 de mayo hubo 2 marchas. Sí. La que nosotros convocamos, que todos los años, que sale de Credicar, muy, o sea, siempre me va mucha gente a eso. Y una de Plaza Venezuela. Y la otra en Plaza Venezuela, ambas que también estuvo buena. Sí. Que de paso, estuvo buena la marcha también. Bueno, nosotros, siempre nosotros llegamos o a Plaza Venezuela o a la Previsora. Sí. Es una ruta ya que tiene años. Sí. Esta vez nos pararon la marcha antes, la PNB. Y al que detuvieron, para que sepa... León del Valle. León del Valle fue a mi nieto. ¿A un nieto tuyo? Caramba, imagínate. ¿Qué hice yo? Me fui allá al helicoide a buscar a mi nieto. Y me paré ahí hasta que me lo entregaron. ¿Ves? Y se fue mi hijo, mi otro hijo. Se fueron bastantes trabajadores para allá. Eso fue lo que pasó, no lo que usted está diciendo. Entonces, simplemente hay que actuar con la verdad. Ahora, la gente a veces tilda uno de esto y del otro, pero el que detuvieron fue el nieto mío. No fue el nieto tuyo, ni al hijo tuyo, al mío. ¿Por qué? Porque el muchacho me acompaña en la lucha. Qué bueno. ¿Ves? Me acompaña él, me acompañan mis hijos. Yo no tengo mis hijos en el extranjero, tengo 2 de los 4, pero que tienen muchos años en España. Pues sí, son españoles, pero tengo otros aquí que me acompañan. Y mis nietos les gusta andar conmigo y acompañarme, pues. Y yo de verdad me dio mucho dolor la situación de mi nieto, pero bueno, es parte del oficio. Ok. Seguimos. Por cierto, yo toda la vida acompañaba a mi papá en las marchas del 1 de mayo. Saben de eso, nosotros sabemos eso, toda nuestra familia. El mayor. Así es. Y yo conozco esta familia, pues, a Vladimir, a Asia. Bueno, y son gente de posiciones, hermano. Cada quien tiene su posición, cada quien tiene su pensamiento, y eso hay que respetarlo. Y siempre que cuando uno tiene familiares que se relacionen con la política, a mí me pasa mucho. En estos días, por cierto, le hicieron una entrevista a Mauro, entonces los periodistas colocaron mejor que el papá. Mauro, tu hijo, sí. Mejor que el papá. Entonces, bueno, pero esas son comparaciones. Bueno, pero además que bueno que, no es los malo. hijos de uno sean mejores no que uno. No es malo, pero el tema es que sí, es para generar intriga. En momentos políticos como este, sí. ¿Qué quieres decir? Bueno, dímelo a mí. Sí. Porque ¿sabes qué? Que hay un poco de gente que ahora está en la oposición, que eran consentidos del gobierno, que eso no es mentira. Y yo tengo la lengua mala en ese sentido. Yo conozco un poco de gente que ahora tiene posiciones radicales, bueno, y eran súper consentidos y consentidas del gobierno. Ahora, bueno, tienen otra, no sé por qué, ese es su problema. Pero cuando tú criticas, bueno, tienes que mirarte también. Yo respeto mucho lo que piensa cada quien. Yo crié a mis hijos con libre albedrío. Qué bueno. Ellos hacen lo que ellos quieran. Inclusive, te echo un cuento, porque tú sabes que yo soy viudo. 40 años viví con mi esposa. Yo era rival de los adecos, y mi esposa, cuando venían las elecciones del Sunexa, apoyaba la plancha de adeco. Qué bueno. Qué bueno, así es. Vamos a seguir leyendo los mensajes. Pablo Zambrano, nuestro invitado el día de hoy, dirigente sindical. Dice Marticala 3. La codicia y la ambición no permiten pedir coherencia. Lo que quieren es entregar el país a Trump para ser presidente. HMM dice, ¿qué diferencia entre usted y su hermano Vladimir? Ciertamente somos diferentes. Yo tengo 72 años, Vladimir tiene 63. Ambos somos calvos.
pero nos queremos muchísimo y tenemos mucha identidad, muchísima identidad, más de la que ustedes se imaginan. Tenemos mucha identidad incluso en el campo de la política, con algunas diferencias, como todos los seres humanos. Méndez Reinaldo 761, ¿por qué Vladimir firma el documento de los periodistas y tú no lo rubricaste? Sería interesante tu punto de vista, Mario. Bueno, yo publiqué en las redes sociales un escrito, lo puede buscar usted en @MarioVillegas100, en el Instagram, también en mi Twitter, Mario_Villegas, y podrá leer las consideraciones que yo hago para no haber firmado ese escrito. Garbo 2015 dice, y los que entregaron al país a los Castro y el ELN, dice HMM, ya se hizo todo y no hay manera, tiene que ser a la fuerza. Wilfredo Sulpicio dice, lo que tu invitado y tú tienen que tener claro es que el régimen se robó unas elecciones naturales, no vengan ahora con esos escrúpulos cursis que no les vienen bien. Bueno, si usted lee mi escrito, ahí yo hablo de los manotazos contra la soberanía popular. Si usted sabe lo que eso significa, bueno, si no lo sabe, averigüe. Dice HMM, no te han llevado preso de casualidad. ¿Tú has tenido temor de que te lleven preso, Pablo? Claro que lo he tenido, inclusive he vivido muchas situaciones complicadas en mi lucha, que no es desde ahorita, es una vieja lucha, no solamente contra el gobierno actual, sino también en los gobiernos pasados. Porque tampoco es que tú hacías política y eras opositor en la Cuarta República y no te pasaba nada. También había persecución. Lo que pasa es que es parte de la historia que para las nuevas generaciones tendremos que contarla, pero y ejemplos mismos tenemos. Había un gran descontento a finales de los 90 en Venezuela, y por eso ganó Chávez, pero además de eso, ¿saben por qué eso pasa? Porque en unas elecciones la causa R consiguió 40 diputados, el MAS consiguió una buena cantidad, más los de COPEI, y lograron en el 98 sistematizar el sistema electoral. Y eso provocó que en el caso de Chávez ganara las elecciones, porque si hubiese sido por acta, nunca gana, porque acta mataba votos. Porque el problema electoral no es ahora, ha sido siempre. Sí. Aunque yo lo veo un poquito más grave ahora, no sé tú, pues yo lo veo más grave ahora. Bueno, antes por lo menos había acta. Grave. Tú dices, acta mata votos. Antes había acta, ahora no hay acta. O por lo menos no ha habido en estas últimas elecciones. En las últimas elecciones. Así es. Dan resultados. Sí, dan resultados, pero no las actas. Por cierto, el CNE debería publicar esas actas. El Tribunal Supremo de Justicia, cuando dictó su sentencia, confirmando la proclamación de Maduro, le instruyó al CNE que publicara las actas, que publicara los resultados desglosados. ¿Dónde están esos resultados, señor Amoroso? Méndez Reinaldo 761 dice, Zambrano, ¿eres partidario de los pensamientos e ideología de María Corina Machado? Nunca lo he sido. Nunca he sido partidario de los pensamientos de María Corina Machado. Así de sencillo, para que quede claro. Ok. Dice Garbo 2015, los venezolanos nos quedamos sin patria. Laura Mendoza 740 dice, Mario, también estoy muy molesta por lo que hubo el 1 de octubre en el helicoide. Estas personas no tienen corazón, a sabiendas de que quienes están allí son seres humanos. Véanse en ese espejo. ¿Y mañana quién? Bueno, a mí también me parece una gran contradicción que si estamos bajo una amenaza de guerra, ¿cómo es que estamos decretando Navidad y celebrando la Navidad? Y como usted bien dice, Laura, haciendo ese bonche, ese megabonche en el helicoide, seguramente llegaban los ruidos de la música y de la alegría ahí a los calabozos donde estaban cientos de presos políticos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, lo mismo, hermano. Yo creo que alardear no es lo correcto. O sea, Venezuela vive un momento complicado. A eso tenemos que darle la importancia que debe tener. El año viene últimamente decretando la Navidad,
en el 1 de octubre. Bueno, la gente, por lo menos ahorita, en el caso de los trabajadores, pues yo dije, yo siempre seguiré siendo crítico. Fíjate, la cláusula de las becas escolares. Nosotros tenemos un sistema de remuneración de la administración pública. Lo que es las cláusulas de beca, voy a nombrar las más importantes, útiles escolares, esas dos voy a nombrar. Tienen el valor de 12 bolívares. Imagínate tú. 12 bolívares. O sea, y el que está en planificación, que hizo este sistema de remuneración, cuando lo hicieron, era mala esas cláusulas. Pero también tenemos cláusulas buenas, que son hasta más del 50%, ejemplo, el escalafón, pero no tenemos salario. Entonces, eso hay que resolverlo. Así. Yo creo que dentro de este proceso de crisis que tenemos, donde yo me atrevo a arriesgarme, y tú también, porque resulta ser que cuando uno dice de soberanía, por ahí más de uno en las redes quiere a uno criminalizarlo, porque así eso es. pasa, ¿ves? Y te ponen todo lo que te da la gana. Y uno, ante ese hecho del riesgo, yo creo que Venezuela necesita un gran acuerdo democrático donde vengan las grandes reflexiones por parte del gobierno y los sectores que estamos en una política donde queremos resolver las cosas como debe ser, por el diálogo, el entendimiento, o sea, buscarle solución al problema de la gente. La prioridad tiene que ser el ciudadano, la prioridad tiene que ser el trabajador, la prioridad tiene que ser el jubilado, pensionado. Esas son las prioridades que tenemos nosotros que lograr para que este país progrese y salga adelante. Tenemos muchas cosas que hacer. Ok, vamos a seguir leyendo, ya nos quedan unos minutos todavía, 2 minuticos. Saludos Mario, dice Bernabé 6673. Saludos a tu invitado. El gobierno sabe que los Estados Unidos están molestos por su vandalismo económico. ¿Qué están haciendo en Venezuela? ¿Qué están haciendo en Venezuela? No puede justificar que la soberanía es la verdadera razón. Iris Delia 20 dice libertad para todos los presos políticos. Garbo 2015, yo lo que creo es que María Corina les ganó limpiamente una elección y ustedes se la robaron de puros machos, son unos delincuentes. Por cierto, María Corina no era candidata, yo voté por un señor que se llamaba Edmundo González. Correcto. Yo voté en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, como también voté en las primarias de la oposición un año antes. Bernabé 6673. Edgar Díaz 8253. Caramba, amigo Zambrano, usted patea la calle como usted puede decir que aquí se arregla por elecciones. Maduro hace rato tiene guerra contra los venezolanos, dice Carlos BJ25. Dijo, lo que no se pudo con los votos lo lograremos con las armas, represión, detenciones y asesinatos. Bueno, nos quedan escasos segundos. Pablo, un mensaje final para nuestra audiencia. Toda esta situación, lejos de generar esperanza, puede ser más bien desesperanzadora. Toda esta situación que estamos viviendo, uno, la verdad que frente a tantos mensajes contradictorios, uno no haya hacia dónde mirar y hacia dónde estimar que puede encontrarse una solución. Bueno, voy a repetir lo que dije al principio. Bueno, José Gregorio Hernández, que es nuestro compañero de trabajo, de nosotros los sanitarios, como dicen en España. Así es. Del 19, su canonización, igualmente Carmen Rendiles. La fe, siempre hemos dicho que mueve montaña. La fe nos permite esperanza. La fe nos permite reflexiones. Yo creo que dentro del avance, pues, y de estos días de la canonización tanto de uno como el otro, nosotros tenemos que ser los promotores de la esperanza, del reconocimiento, del respeto. Yo creo en un gran acuerdo. Yo creo en un gran acuerdo nacional. Amnistía para todos, el respeto para todos. Yo creo en eso. Mira, Pablo, tú sabes que el 29 de julio Edmundo González Urrutia se asiló en una embajada y María Corina Machado llamó a una lucha espiritual. Ahí te parece un poquito a María Corina en eso del espiritual, ¿eh? Bueno, la lucha espiritual
no puede ser compartida con el llamado a una invasión. O sea, el tema de la espiritualidad y el tema de la fe es desde el corazón. Así, agradecido, Pablo. Muchas gracias. Pablo Zambrano, dirigente sindical, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud. Muchas gracias a ustedes también, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Luis López, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta presecita por el 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.